vídeo anterior os explicamos cómo instalar y cómo configurar el CO2 Panel Pi. Una vez instalado el medidor, para poder ver los datos que está recogiendo, entramos en co2panel.com/control. En este vídeo os explicamos de forma muy sencilla cómo exportar los datos desde el cloud o nube de CO2 Panel. Cuando ingresamos en el control de nuestro dispositivo, los datos se irán grabando cada jornada y a lo mejor nos interesa estudiar solo algún fragmento de ella para analizar qué ha sucedido, como es el caso que explicamos. Al hacer clic en la opción Exportar, se nos descargarán automáticamente el archivo completo en forma de hoja de cálculo. Al abrirlo nos aparecen en dos columnas los datos, con la información de la hora de registro y el valor de CO2. Estos datos se suelen almacenar por el dispositivo cada 5 minutos. Seleccionando las dos columnas con los datos que queremos estudiar y eligiendo en la hoja de cálculo la opción Insertar gráfico, obtendremos rápidamente el fragmento que queremos analizar. De esta forma podremos ver cómo evoluciona el CO2 a lo largo de un tiempo determinado. Por otro lado, si tuviéramos la posibilidad de contar con algún otro dispositivo que registrara temperatura y humedad relativa, podemos montar con el mismo procedimiento un comparativo para ese fragmento de tiempo analizado. De esta forma, podemos estudiar si hay relación entre los cambios de concentración de CO2, temperatura y humedad. Es probable que cuando montemos los gráficos tengamos que ajustar las escalas de los ejes verticales para expresar de forma coherente los resultados. Trabajando en el mismo rango, podemos hacer una adecuada lectura de los datos obtenidos. Así, podemos comparar el descenso del CO2 y de la temperatura en un momento determinado. Por ejemplo, al bajar al recreo y dejar el aula ventilando, podemos ver cómo el CO2 baja a niveles óptimos mucho más rápido que la temperatura. Así, nos daremos cuenta de que si cerramos una vez desciende el CO2, podremos mantener una buena temperatura dentro del aula, hasta que suban los alumnos del recreo y volvamos a abrir las ventanas, mejorando así el confort térmico los días más fríos. Y ya por último, podemos realizar también una gráfica con los datos de la humedad. Muchos estudios apuntan a que la humedad puede tener un gran efecto en la dispersión de las partículas del virus, habiendo un mayor riesgo de contagio de coronavirus en condiciones secas e interiores durante los meses de invierno. Una vez tenemos las tres gráficas, podemos ir ajustando las escalas para poder compararlos adecuadamente. Por último, podemos ir añadiendo a los gráficos los valores límites que consideremos para confrontar los valores obtenidos en un contexto determinado. Por ejemplo, podemos marcarnos un nivel de 700 partes por millón de CO2 como límite. Así podremos saber cuánto tiempo hemos estado por encima del límite y así mejorar la ventilación en esos momentos de la jornada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Twitter.